Antes de eso, pues quiero platicarles qué es lo que vamos a estar haciendo en todo este workshop. Primero vamos a hablar de qué es Kotlin, por qué vamos a aprender Kotlin o por qué es el tiempo de aprender Kotlin. Luego vamos a tratar de hacer una pequeña demostración para ver las bondades justo de las que vamos a hablar de Kotlin. Ahí vamos a crear una pequeña aplicación rápido. Y al final, nos vamos a la sección de preguntas y respuestas. Déjenme hablarles un poquito de mí. Me llamo Alejandro Acosta, casi siempre me dicen Alex, y soy experto en desarrollo mobile. Llevo como ya casi los 6 años de experiencia trabajando precisamente en mobile y mi expertise es en ambas plataformas, en Android y en iOS. Actualmente estoy trabajando en Albo. Albo es uno de los bancos digitales más importantes del país y creo que somos los que hemos tenido más crecimiento. Entonces, por ahí estoy liderando parte del equipo de desarrollo mobile del lado de iOS y también estoy colaborando con Bedu, formando parte de su pool de expertos. Eh, Sin más, vamos a hablar de Kotlin. Kotlin, si algunos de los que están aquí saben o han escuchado por ahí, es como un Java mejorado, digámoslo de esa forma. Desde que se empezó a crear aplicaciones para Android, para este sistema operativo que está basado en Linux, la idea era que se escribieran las aplicaciones de Android en un lenguaje de programación, pues que fuera multiplataforma, que fuera compatible con cualquier sistema operativo, etcétera. Porque Android está basado en Linux. Entonces decidieron hacerlo con Java por su versatilidad en ese entonces y hasta, digamos, 2010, por ahí, bueno, digamos, finales de 2010, ya no era solo Java, porque una empresa llamada JetBrains y creó este lenguaje de programación que se llama Kotlin con la finalidad precisamente de crear un Java mejorado. Parte de los motivos que los llevaron a crearlo es que en ese tiempo, que ya toda la industria estaba trabajando con Java, todas las aplicaciones que utilizábamos en ese año prácticamente eran con Java. Ojo, esto no quiere decir que ahorita estemos usando aplicaciones que sean solamente escritas con Kotlin. No, de hecho, la mayoría seguimos utilizando aplicaciones que todavía llevan Java. Pero el propósito de esto era crear un lenguaje de programación más conciso, más ligero, con una curva de aprendizaje mucho más corta, porque vamos, si bien hacerte experto en Java te costaba tal vez 1 o 2 años porque la curva de aprendizaje es bastante amplia, Kotlin llegó a cortar esa curva. Es un lenguaje de programación muy, muy claro, muy conciso, que realmente si le pones buen empeño, tal vez en y me estaré yendo muy lejos, con un mes, aprenderte la sintaxis y a utilizar todos los recursos del lenguaje de programación, realmente es muy sencillo comparado con Java. Eh, ¿Qué logramos con la creación de Kotlin o qué se logró a partir de que JetBrains la creó? Hay una cosa bien importante que la mayoría de los IDEs que tiene JetBrains, por ahí si alguno de ustedes los conoce, el más famoso es IntelliJ IDEA, que básicamente pues está escrito con Java y el IDE se utiliza para compilar aplicaciones tanto web como mobile, como de escritorio, con lenguajes de programación que no son solamente Java, pero que corren en la Java Virtual Machine. Esto le permitió a JetBrains justamente idear Kotlin y decir, ok, si ya tenemos todo el ambiente, pues hay que desarrollar un lenguaje de programación que también corra sobre la Java Virtual Machine y que pues todos nuestros IDEs lo puedan adoptar. ¿Qué quiere decir que Kotlin corra sobre la Java Virtual Machine? Esta es una máquina virtual que se encarga de compilar todo el código que nosotros hacemos con Java. Si Kotlin también trabaja sobre la Java Virtual Machine, entonces quiere decir que Kotlin también compila con ese mismo compilador. ¿De acuerdo?
Para el futuro está pensado que Kotlin tenga su propio compilador, pero por ahora estamos trabajando sobre la Java Virtual Machine. Algo bien importante y que nos va a ayudar a contestar esta pregunta de por qué Kotlin es el futuro del desarrollo mobile. A partir de su creación en 2010, en la Google I.O., me parece de 2012, mismo Google, dueño de Android, salió a declarar que en conjunto con JetBrains, de hecho hicieron una fundación que se llama Kotlin.org, en colaboración con los creadores, Google le declaró que ya tiene, a partir del 2012, tiene soporte 100% de Google para que sea el lenguaje de programación nativo para aplicaciones mobile. Esto abrió muchas puertas para el mundo del desarrollo, para la comunidad de desarrolladores de Android. ¿Por qué? Porque así, al instante, muchas empresas grandes, muchas aplicaciones que estoy seguro que más de una tenemos en nuestro teléfono, decidieron empezar a migrarse a Kotlin. Y en ese inter de migrarse se empezó a generar muchísimo contenido, se mejoró la documentación y los grandes equipos, los equipos de estas empresas de las que hablo. Ejemplos, podría poner tal vez Uber, Twitter, Instagram. Eh, en ese momento se dieron que realmente la interacción de sus equipos de trabajo con Kotlin versus la interacción de sus equipos de trabajo con Java era mucho más fluida, porque justo lo que les estaba mencionando al principio, Kotlin tiene una curva de aprendizaje mucho más corta, el lenguaje es mucho más claro y permite que se dé mucho más la colaboración, es decir, que nuestro código sea más escalable y que sea más mantenible. Que al final esas dos medidas son las que nos interesan a nosotros como desarrolladores mobile, ¿de acuerdo? Bien, ya vimos un poquito de la historia de Kotlin. Vamos a hablar de por qué tanto interés sobre aprender Kotlin. En la actualidad, saber un solo lenguaje de programación no es suficiente. Y ojo aquí, no quiero que nos confundamos porque tampoco estoy diciendo que debemos aprender todos los lenguajes de programación o debemos de ser expertos en muchos lenguajes de programación. Siempre en tecnología lo ideal es saber las bases de mucho y obviamente tener una línea de expertise, ¿de acuerdo? Algo que nos permite Kotlin es que si sabemos la sintaxis del lenguaje, sabemos toda su API y todo lo que podemos hacer con el lenguaje, en algún momento podemos irnos hacia una de las tres corrientes que estamos viendo por aquí. Nos podemos hacer expertos en desarrollo mobile, nos podemos hacer de expertos en desarrollo en la nube o nos podemos hacer expertos en desarrollo en la web. Hay otra cosa sobre la que se está trabajando acá que se llama Kotlin Native, que nos permite crear aplicaciones multiplataforma. ¿Qué quiere decir? Que Kotlin está trabajando en una beta para poder hacer un solo código y que a partir de ese código salga una aplicación tanto para Android como para iOS, exactamente con el mismo código. Entonces, no lo puse aquí porque es una beta, obviamente, pero entraría directamente dentro de la categoría de mobile. Entonces, esto que les estoy comentando es lo que ha hecho que Kotlin pues se ha volteado a ver por toda la comunidad de desarrolladores y no solo de Android, sino como les comento, desarrolladores que hacen cosas en la nube, desarrolladores que hacen cosas en el front, en web, y incluso desarrolladores que no hacen Android y que hacen iOS. Esto es bien interesante porque como desarrollador, si tienes ese tipo de skills y dominas las dos plataformas mobile o si quieres, o incluso aparte de las dos plataformas mobile en nativo, empiezas a dominar cosas híbridas, cosas multiplataforma, pues eso aumenta tu valor como desarrollador, ¿no? Entonces, eso es exactamente por qué es tan popular Kotlin y por qué debemos de aprenderlo. Otra cosa que les quería decir aquí siempre lo menciono y lo he mencionado en los workshops de este año, eh, creo que esta es la oportunidad más notoria que tenemos nosotros como desarrolladores para convertirnos en desarrolladores mobile. Les voy a contar por qué.
en la historia de la evolución de la tecnología siempre ha caído. Todas las investigaciones que ustedes han visto por ahí en televisión, que de inteligencia artificial, que de cosas cuánticas, de todo este tipo de procesamiento de lenguaje natural, etcétera. Todo obviamente tiene aplicaciones que van más allá en la industria, etcétera, ¿no? Cosas de manufactura y cosas que hasta ahorita no debemos de tener en nuestro foco. Pero lo más importante es que también esas nuevas tecnologías, y es decir, el ritmo y el avance que lleva la tecnología, si se ponen a pensar, todo ha caído en aplicaciones que no me refiero a aplicaciones como tal, la aplicación de un teléfono, sino aplicaciones en el campo, que al final todo lo usamos nosotros en la palma de nuestra mano. Es decir, el ejemplo básico del procesamiento del lenguaje natural con inteligencia artificial fue una investigación que se hizo pensado en aplicaciones tal vez más industriales o científicas de conocimiento de redes neuronales, etcétera. Cosas que ahorita nos interesan, pero al final tuvimos una aplicación, un aplicativo de eso que fue los chatbots. Y tener chatbots ahorita es como una mina de oro para nosotros los desarrolladores mobile, porque nosotros tenemos la oportunidad de ofrecerle a cualquier negocio, sea grande o sea pequeño, la oportunidad de que su negocio se comunique con su cliente a partir de un dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Eso les quería comentar porque creo que la cosa por la que estamos pasando ahorita en todo el planeta nos abrió esa puerta enorme de que todo el mundo se tiene que digitalizar. ¿Y a dónde tiende la digitalización? Pues a que se utilice esa digitalización en la palma de la mano de los usuarios o clientes. Entonces, trabajo para desarrollo mobile hay muchísimo y los próximos 10 años va a haber una demanda increíble. Entonces, les quería comentar eso porque, bueno, es una gran oportunidad si ustedes se la dan. Sin más, vamos a hablar más de lo que hay dentro de Kotlin. Hablábamos de que Kotlin es conciso, y esto quiere decir que nos ayuda a reducir, así real como lo estamos viendo ahí, drásticamente la cantidad de código que vamos a utilizar. Si bien estos dos son dos ejemplos un poquito distintos, el de arriba está escrito con Kotlin y el de abajo está escrito con Java. Les voy a explicar la primera línea, que no es un comentario, que dice Data Class Customer. Tiene tres propiedades, que es Name, Email y Company, ¿de acuerdo? Esa es una clase entera de Kotlin que nos va a permitir almacenar la información de un customer, de un cliente. Vamos, nos va a permitir almacenar su nombre, su correo electrónico y la compañía en la que, o sea, a la que es cliente, ¿no? Es una sola línea, véanlo. Y en el ejemplo de abajo, de la imagen de abajo, tenemos una clase customer que solo tiene dos propiedades. Acá en la de arriba, escrita con Kotlin, tiene tres propiedades. En la de abajo tiene solamente dos propiedades. Y fíjense, son tal vez 3, 6, 9, 15 líneas tal vez de código que utilizamos para hacer una clase customer en Java. Y en Kotlin utilizamos una sola línea, ¿de acuerdo? Eso es, eso es la mejor forma de mostrarles que realmente con Kotlin se escribe drásticamente menos código, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que nos permiten decir que Kotlin es conciso es que, digamos, el segundo ejemplo de la primera imagen, estamos haciendo un recorrido a través de una lista, iterándola para obtener los elementos mayores a cero. Imagínense que tenemos un arreglo de números donde hay números negativos y positivos. Y ese arreglo, si alguno de ustedes alguna vez ya ha tenido experiencias en desarrollo, obviamente tienes que hacer un ciclo para iterar sobre cada uno de los elementos de esa lista o de ese arreglo y condicionar sobre cada uno de los elementos y decir, este elemento es mayor que cero, sí, entonces agregarlo a otra lista para separarlo de esa lista. En Kotlin, ese tipo de cosas nos permite hacerlo también en una sola línea. Fíjense que estamos diciendo, val es la forma de declarar variables. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Variables no tan variables, que son más como constantes. Nos permite hacer en una sola línea esta declaración. Val, números positivos, es igual a la lista de mis números y utilizo filtros.
¿de acuerdo? Utilizo un filtro y en lugar de abrir una función completa, abro un lambda, que es más o menos como un closure, por ahí si han estado en otros lenguajes de programación. Es un lambda que me permite contextualizar la iteración dentro de las dos llaves. ¿A qué me refiero con contextualizar? Si se fijan, dentro de las dos llaves viene un it mayor que cero. Ese it, esa palabra reservada, representa a cada elemento de la iteración. Entonces, vamos, el lenguaje de programación es conciso y nos permite reducir la cantidad de código increíblemente. Otra de las características bien importantes y casi de las fundamentales por las cuales nació Kotlin es que en Java existía siempre el némesis de todos los desarrolladores de Java era el null pointer exception. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros declaramos una variable, ejemplo, declaramos variable, nombre es del tipo string y vale tanto, vale Alejandro, que, digamos, es mi nombre. Y si en algún momento de la ejecución de nuestro programa en memoria se pierde el valor de esa variable, es decir, la variable nombre ya no sabe dónde está el valor que tenía, que era Alejandro, y yo la utilizo en alguna otra parte del desarrollo de mi programa o aplicación simplemente van a tronar, o sea, simplemente se va a cerrar la ejecución, se va a detener porque me va a lanzar una excepción que se llama null pointer exception. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pues que no encontró el valor que estaba referenciando. En Kotlin, aparte de los tipos de datos que ya teníamos en Java, que eran por ejemplo, los más comunes tipos de datos de enteros, que representan números enteros, como su nombre lo dice, strings, que son cadenas de texto, char, que son caracteres, tenemos booleanos y tenemos flotantes. Hay más tipos de datos, pero son los más comunes. ¿De acuerdo? En Kotlin llegan unos nuevos tipos de datos. Aparte de esos, llegan unos tipos de datos nulables. ¿Qué quiere decir esto? Imaginen que un tipo de dato normal, como el de la primera línea de la imagen de arriba que dice var output, esos dos puntos le están indicando que es del tipo string. Imagínense que ese output es una caja que solo puede tener un elemento que sea string. O sea, no puede tener otra cosa más que string. Entonces, si yo le doy output es igual a null, null no es string. Entonces, me da un error de compilación. ¿De acuerdo? Pero vayamos al siguiente ejemplo que dice val name es del tipo string y tiene un signo de interrogación. Ese signo de interrogación quiere decir que es un tipo string nullable. Es decir, esa caja que solo podía contener un string, ahora puede contener o un string o un nulo, ¿de acuerdo? Nulo es la forma de decir que es nada, o sea, que no existe nada, por no decir vacío, pero es un tipo de dato, ¿de acuerdo? Entonces, los tipos nulables nos permiten ahora sí hacer comprobaciones sobre esas cajas. Cuando utilizamos un tipo, podemos decir, digamos, name, si yo quiero utilizarlo en cualquier otra parte del desarrollo de mi aplicación, y no quiero, o quiero evitar ese null pointer exception, lo que puedo hacer es primero preguntar si dentro de la cajita hay un string o hay un nulo. Y eso me permite tomar decisiones. Si hay un nulo, le puedo decir al usuario, hey, no existe el nombre. Y si hay un string, puedo mostrar el string, ¿de acuerdo? Entonces, eso garantiza que el lenguaje es seguro y van a ver que durante su preparación para ser desarrolladores mobile con Kotlin, esto les va a ser muy útil y les va a salvar muchas desveladas, estoy seguro. Otra cosa bien importante y que esto se logra gracias a la colaboración entre JetBrains y Google es la interoperabilidad del lenguaje. Es decir, como Kotlin corre sobre la Java Virtual Machine sobre la cual corre Java, pues quiere decir que el compilador al final compila ambos lenguajes de programación sin ningún problema. Es decir, se entienden. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que en algún momento alguno de ustedes empieza a trabajar en una startup que utilizamos todos. Voy a poner un ejemplo. Alguien de ustedes empieza a trabajar en Rappi y Rappi dice, ¿saben qué? Yo tenía mi aplicación en Java, pero quiero migrarla a Kotlin. Una mala decisión para la organización sería parar todo y hacer la migración de toda la aplicación
sin estar consciente de que vayan funcionando ciertas partes, ¿de acuerdo? O sin poder tener la capacidad de probar que vayan funcionando ciertas partes de la aplicación. Entonces, el hecho de que sea interoperable se logró gracias a justo la colaboración de Google y JetBrains. ¿Por qué? Porque pues, lo que les acabo de comentar de la Java Virtual Machine, eso quiere decir que en una aplicación que esté escrita con Java, puede haber código escrito en Kotlin y viceversa. Una aplicación que esté escrita en Kotlin puede tener código en Java sin ningún problema y ambos pueden coexistir para hacer que funcione la aplicación como si se tratara de un solo lenguaje de programación, ¿de acuerdo? En el ejemplo que vemos aquí, estamos escribiendo código con Kotlin, pero después de los imports. Si se fijan, nosotros estamos importando dos clases, que es Flowable y Schedulers. Son dos clases que se escribieron en Java, pero que las estamos utilizando con la sintaxis de Kotlin, ¿de acuerdo? Entonces, ahí nada más no hay tanta ciencia detrás de eso, solo es entender que ambos lenguajes de programaciones pueden coexistir. Al final, esto les va a ayudar muchísimo porque, digamos, si ustedes entran a trabajar, como les digo, alguna de estas startups y entran al proyecto de migración, entonces van a saber que no tienen ningún problema en que exista Java y Kotlin en el mismo proyecto. Y eso realmente beneficia mucho, ¿de acuerdo? Eh, y este, para finalizar ya con la teoría de Kotlin, más o menos así es como se ve el lenguaje de programación. Cosas importantes que hay que destacar siempre, cualquier tipo de dato que tenga un signo de interrogación es un tipo nulable, ¿de acuerdo? Nos ayuda y que estos nos van a ayudar a reducir estas excepciones de null pointer exception. Otra cosa, Kotlin utiliza muchos lambdas, ya se quita lo engorroso de hacer la llamada de la función, pasarle como parámetro otra función que recibe un closure para hacer un callback. No, aquí ya Kotlin ya no quiere tantas cosas de esas, sino que abre un lambda y intuye todo lo demás, ¿de acuerdo? Y contextualiza ese lambda con las cosas que deberían de venir como parámetros. En este caso, si se fijan, estamos dándole un listener, un click listener a un floating action button y en ningún momento le estamos pasando como parámetro nada. Al contrario, ese lambda nos está regresando el view que representa al floating action button para interactuar con él, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es en Java, súper indispensables los puntos y comas. Si no tienes punto y coma, no te deja compilar. De hecho, si en una sola línea no lo tienes, no te deja compilar. Kotlin ya no le interesan los puntos y comas. De hecho, está mucho mejor y te ahorra pues mucho tiempo de debug y de estar haciendo código. Y otra cosa que también nos va a salvar el día es que tenemos los templates de strings. Ya no tenemos que componer strings como antes, se tenían que concatenar con el signo de más y cosas raras. No, ahora nosotros si queremos meter el valor de una variable dentro de una cadena de texto, simplemente mandamos llamar signo de peso y enseguida ponemos el nombre de la variable que que queremos representar en esa cadena de texto. Por ahí hay algo más interesante dentro de los templates porque se pueden hacer operaciones dentro de un string, pero eso igual, obviamente el curso de Bedu tiene todas estas cosas como ya más avanzadas, ¿no? Pues nada, la forma de declarar las clases y de declarar funciones es mucho más corta, se hace con mucho menos código y eso nos permite tener obviamente nuestros proyectos más claros. Aquí, antes de continuar a esto que es lo que sigue, les voy a hacer una pequeña demostración de cómo hacer un blog de notas que es semejante al que todos tenemos en nuestro teléfono. Nada más para que todos veamos lo rápido que es hacer una aplicación funcional en Kotlin. Antes de comentarles esto, quiero que llevemos todos en la mente que el hecho de que Kotlin sea tan conciso, que nos permita desarrollar con menos código,
es para que nosotros en nuestros equipos de trabajo, aprovechemos esas bondades para fijarnos estrictamente en que nuestros desarrollos sean escalables y mantenibles. ¿Qué quiere decir que sean mantenibles? Que la curva de aprendizaje de nuestros desarrollos también no sea tan grande y que cualquier otro desarrollador entienda los estándares sobre los que estamos desarrollando, etcétera, que no le cueste tanto trabajo entender la lógica del proyecto, no nuestra lógica, porque para eso es conciso el lenguaje, la lógica de nuestro proyecto para que sea mantenible, es decir, para que se le pueda dar mantenimiento. La otra es que sea escalable, es que nos fijemos mucho en que el lenguaje de programación por sí solo se explica, ¿de acuerdo? No debemos de interferir con que Kotlin sea tan autoexplicado, porque luego eso nos rompe mucho lo primerito de la mantenibilidad. Eh, Evitamos o estamos bloqueando que otras personas entiendan el código que hacemos, ¿de acuerdo? Y la escalabilidad se trata, va muy de la mano con la mantenibilidad porque es básicamente la capacidad que nosotros le damos a los proyectos para crecer o decrecer, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver con más profundidad dentro del curso. Entonces, obviamente, estos dos skills de los que les estoy hablando son los que los convierten en mejores desarrolladores de lo que sea mobile, sea web, de lo que sea. Piensen siempre como consejo en la escalabilidad y la mantenibilidad, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a escribir el código de este blog de notas. Obviamente no vamos a meternos en temas de base de datos, vamos a ver más cómo construir la UI rápido y cómo el lenguaje de programación Kotlin nos permite conectar todo esto de una manera sorprendentemente rápido, a comparación de cómo se hacía antes con Java. ¿De acuerdo? Listo, ahí lo tenemos. Mientras se está creando el proyecto, nada más les quiero explicar una cosita. En Android tenemos un gestor de paquetes. Si alguno de ustedes por ahí viene de web o de cualquier otra plataforma, saben que siempre hay gestores de paquetes. Entonces, en nuestro caso, nosotros utilizamos Gradle. Y lo que voy a hacer aquí ahora es que voy a agregar nada más un plugin de unas extensiones de Kotlin que también nos va a ayudar a hacer código mucho más rápido. Ahorita les voy a explicar cuando estemos creando las vistas para que nos van a ayudar, ¿de acuerdo? Nada más es aquí. Se llama Kotlin Android Extensions, ¿de acuerdo? Y nada, lo primero que vamos a hacer es como teníamos en nuestra presentación. Si se fijan, acá en la presentación, lo primero que tenemos es una lista con cada elemento representa una nota. Y si se fijan, cada elemento tiene un título, que es el título de la nota. Y debajo tiene otros dos elementos, bueno, en realidad tres elementos, que uno es la fecha de la creación de la nota y una especie de resumen del contenido de la nota. Y el tercer elemento que está hasta abajo es obviamente el separador que estamos viendo por ahí, ¿de acuerdo? Esa es la primera vista que vamos a hacer y la última que vamos a hacer va a ser obviamente la vista del detalle de la nota para que cuando el usuario le dé tap a cada una de las notas, pues se vaya a ver el contenido de la nota como tal, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, vamos a abrir nuestro archivo de diseño. Algo bien interesante y que siempre hay que tener en cuenta es que una actividad, es decir, lo que vemos aquí como la pantalla, eso lo nombramos en Android una actividad, ¿de acuerdo? Es, digamos, la ventana es la que contiene el canvas sobre el cual dibujamos toda nuestra vista, ¿de acuerdo? Una actividad está formada por dos archivos. El archivo de la lógica de programación, que es nuestro Kotlin, donde vamos a escribir Kotlin, y el archivo XML, que es nuestro recurso de diseño, que es con el que nosotros, a partir del uso de XML, declaramos toda nuestra vista, toda nuestra UI.
acuerdo? Entonces, yo por eso le di control clic aquí y me va a llevar directamente a ese archivo que está abierto aquí. Obviamente tenemos un editor que podemos separar para ver el XML del que está hecho y acá la representación gráfica. Vamos a hacer un poquito para acá esto y lo voy a quitar. Nada más para que lo tengan en cuenta, siempre los archivos de diseño van en la carpeta layout de la carpeta resources, que siempre está abreviada como res. Y nuestra lógica de programación, aunque estamos haciendo Kotlin, siempre como es la estructura del proyecto que nos está ofreciendo Android Studio, siempre va a estar dentro de la carpeta Java, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, en el editor nosotros tenemos un elemento que está escrito en XML, pero eso lo vemos del lado derecho como la representación visual, lo que estamos viendo. Más bien un acercamiento a lo que el usuario vería, ¿de acuerdo? Déjenme, aquí es. Acá está. Hay una forma de ver como la malla de todo el diseño o el diseño como lo está viendo el usuario. Se llama Blueprint y esto nos permite ver, si se fijan, tenemos un text view que dice Hello World y nos permite ver básicamente pues como el esqueleto, por así decirlo, de nuestra UI. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, a mí me gusta primero trabajar de esta forma con el Blueprint que básicamente pues me está diciendo los límites de cada elemento que yo estoy metiendo en mi vista, ¿de acuerdo? Todo ese canvas azul es todo el espacio que nosotros tenemos para diseñar nuestra UI. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar un elemento que es uno de los más complicados de hacer que funcionen en Kotlin y por eso lo escogí para esta sesión, porque hablando de la conexión entre la lógica de desarrollo y la UI, lo más complejo de hacer que funcione es una lista en Android, ¿de acuerdo? En este caso, la lista no se llama lista, se llama Recycler View porque su trabajo es reciclar vistas. Es decir, imagínense que tenemos nuestro dispositivo, imaginen la vista de su WhatsApp, donde alcanzan a ver tal vez 10 chats que tienen ahí almacenados, ¿no? El Recycler View de lo que se encarga es que si tú haces scroll hacia arriba, la vista que ya no alcanzas a ver le quita todos los valores, es decir, le quita la imagen que tenía, la fecha que tenía, el pedazo de mensaje que tenía, recicla la vista, la pone en la parte de abajo que sigue y le pone la información del elemento que sigue en la lista, ¿de acuerdo? Entonces, eso optimiza muchísimo la memoria a la hora de crear listas, porque imagínate que tienes, y digo, voy a hablar de un caso extremo, pero imagínate que tienes 1000 chats. Cada elemento de la lista representa un objeto y cada objeto representa un espacio en memoria, ¿de acuerdo? Si tenemos 1000 objetos, son 1000 espacios en memoria y debemos de pensar que la memoria RAM, justo estamos hablando de la memoria RAM, pues no es ilimitada, ¿de acuerdo? Es finita en todos los dispositivos. Entonces, lo que hace el Recycler View es que en lugar de tener 1000 o 2000 elementos para representar una lista y hacer más lento el dispositivo, lo que hace es que solo utiliza la cantidad de elementos que caben en lo alto de tu pantalla. En el ejemplo que estamos haciendo son 10 y a esos 10 elementos les va dando vuelta y obviamente les va cambiando la información a cada uno para que tengamos la sensación de que es una lista. ¿De acuerdo? Por eso se llama Recycler View y por la complejidad de la explicación, ahorita lo van a ver ustedes, es el elemento visual más complejo para hacer funcionar en Android y justamente por eso lo escogí. Entonces vamos a empezar. Se llama Recycler View y lo encontramos en el paquete androidx.recyclerview.widget.recyclerview. Las propiedades que le vamos a poner aquí son primero lo ancho, le vamos a decir que sea igual que el elemento padre, que en este caso es nuestro layout, es decir, todo el contenedor, y que lo alto también sea igual al de nuestro elemento padre, ¿de acuerdo?
Otra propiedad importante, hay que ponerle un Layout Manager, que este lo encontramos de este lado. Y siempre vamos a buscar, o al menos para hacer este tipo de listas, vamos a utilizar Linear Layout Manager. ¿De acuerdo? Por lo regular siempre es el primero en la lista. Entonces, cerramos el elemento y algo interesante, más bien algo que es muy importante que hagamos es que le demos un identificador. Siempre lo hacemos con ID, le damos ahí Enter y le vamos a poner Nodes List. Nodes List. Y listo, nosotros ya tenemos declarado ahí el contenedor de una lista, ¿de acuerdo? Por ahí lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer, si se fijan, nosotros tenemos la lista, pero esa representación que nos está dando es como item 0, item 1, item 2. Esa representación no se parece en lo absoluto a cada uno de los elementos de nuestra, pues sí, de nuestras notas, ¿no? Que tenemos el título, la fecha y el resumen del contenido. Entonces, para eso vamos a crear un nuevo elemento visual que recuerden, les había dicho siempre dentro de la carpeta Resources, Layout, y aquí vamos a crear nuevo Layout Resource File, ¿de acuerdo? Aquí vamos a nombrarlo como Node Item y nada más voy a hacer esto para no confundirnos tanto. Vamos a cambiar de Layout, Linear Layout Manager. Vamos a poner Linear Layout, ok. Y otra vez, tenemos nuestro editor, lo podemos separar y ahora tenemos esta definición acá, que este es nuestro canvas, nuestro contenedor. Si quieren lo cambiamos a Blueprint para verlo un poquito más claro. Y aquí vamos a empezar a diseñar, obviamente, pues ya la interfaz de cada uno de nuestros items, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es que a este le vamos a poner un ID, le vamos a poner ID y le vamos a poner item container, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver por qué. Le vamos a poner su orientación vertical y vamos a ponerle que el alto sea, el width sea match parent, es decir, lo ancho sea de lo ancho de la pantalla y que lo alto vamos a ponerle un 100, que sea de alto 100 dps y luego acá vamos a ponerle una propiedad que se llama padding top. Esto lo vamos a ir viendo, bueno, si quieren esto lo pongo al final para que vean para qué sirve. Al final, nada más déjenme copiar esta referencia porque está un poquito larga. Listo. Va aquí una propiedad que se llama background. Le pusimos el select table item background para que cuando demos tap en cada uno de los items exista un feedback, que se vea como el efecto de que tocamos el elemento, ¿de acuerdo? Otra propiedad importante es una que se llama Wake Zoom. Y esto, ahorita lo van a ver, es para trabajar con los porcentajes de las dimensiones del elemento, ¿de acuerdo? Porque queremos hacer una vista, pues, rápido. Por acá vamos a poner un elemento que sea un view, va a servir de separador, le vamos a poner que sea match parent, lo ancho, y en lo alto, ojo aquí le vamos a poner 0 dps. Dps es una unidad de medida que se utiliza dentro de Android para medir lo alto y lo ancho de cualquier elemento visual, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner el layout weight en 2. Esto importantísimo, si se fijan, al elemento padre le dijimos que la suma de su peso era de 100, ¿de acuerdo? Estamos dándole un 100%. O sea, su 100% es 100, ¿de acuerdo? Y le estamos diciendo que este view de alto, pues tiene 0, pero que respete como su peso que sea 2. Es decir, si nosotros pusimos el 100, pues es para guiarnos porque el 2 representa directamente el 2% de 100, ¿de acuerdo? Entonces nosotros queremos que este view sea 2% de alto en relación al alto total de nuestro elemento, que es este que está acá seleccionado, ¿de acuerdo? Entonces, ya está eso, vamos a darle un colorcito, vamos a darle background y vamos a ponerle un grisecito, que creo que va por ahí con este elemento.
Y a ese no le vamos a poner identificador. Acá vamos a poner otro linear layout que igual va a ser igual de ancho que la pantalla. En alto, aquí vamos a aplicar lo mismo que aplicamos en el separador. Le vamos a poner que tiene 0 dps de alto, pero que tiene un peso de 98. ¿De acuerdo? Fíjense lo que ocurrió. Se hizo grande tanto para cubrir ese 98% que quedaba sin cubrir del 100% que nosotros le habíamos dado, ¿de acuerdo? Lo tenemos en 98 y vamos, ok, esto sale aquí. Vamos a ponerle su orientación, porque si se fijan, este de acá tiene orientación, vamos a ponerle acá a este también orientación vertical. Le vamos a poner también un weight sum de 100 para que sea nuestro 100% y vamos a ponerle un padding de 4 dps. Eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver por qué le pusimos ese 4. ¿De acuerdo? Tenemos ese otro linear layout. A partir de ahí, tenemos un text view que ese va a ser nuestro título. Ese que dice, este es el título de la nota 1. Ok, vamos a ponerle aquí text view. Le vamos a poner width. Este sí lo vamos a poner del ancho. Ok. Match parent. Acá le vamos a poner también 0 dp. Y le vamos a poner un peso de... creo que está dividido a la mitad, sí. Lo vamos a poner de 50. ¿De acuerdo? A este elemento, si se fijan, ya apareció acá nuestro blueprint, apareció nuestro elemento porque ya cubre el 50% del elemento padre, ¿de acuerdo? A este sí le vamos a poner identificador y le vamos a llamar node title, ¿de acuerdo? Ese es nuestro node title y le vamos a poner acá un weight sum, bueno, no, este no. Ok. Nos falta otro linear layout acá. Linear layout. Le vamos a poner match parent también que sea del ancho de la pantalla. Y en lo alto el otro 50 que nos falta. Ah, no, acá va 0 dp. Y el weight va un 50. Este va así. Listo. Si se fijan, en la parte de aquí arriba ya tenemos un text view que va a tener nuestro título de la nota y en la parte de abajo todavía tenemos otro layout que vamos a dividir en dos para poner de un lado la fecha y del otro lado como el resumen de pues ahora sí que del contenido de la nota, ¿no? Vamos a ponerle, tenemos, acá van otros dos text views. Text view. Aquí, como ya estamos hablando de un layout que vamos a organizar horizontalmente, le vamos a poner acá su orientación. Ok, aquí. Orientation. Vamos a poner como horizontal. Y ahorita vamos a hacer los últimos ajustes, que es como el tamaño de la letra y para que se vea igualito a como lo tenemos en el diseño, ¿de acuerdo? En lo ancho, ahora, como estamos hablando de algo horizontal, ahora el ancho es el que lleva 0 dp. El alto es el que lleva match parent. Y el weight es el que va a llevar, este lo vamos a poner como en 20. Y acá nos falta ponerle un weight sum, su 100%. Y listo, si se fijan ahí tenemos ese elementito de ahí que está cubriendo, digamos, el 20% de, de todo el ancho de nuestro layout, ¿de acuerdo? Cerramos aquí y a este también le ponemos identificador. Va a ser nuestro node date y obviamente vamos a crear otro text view que va a ser el contenido y este le vamos a poner node content.
Y acá, como era el 20 y para el 100, pues nos falta 80, ya completamos toda la interfaz. Si se fijan, nosotros podemos saber aquí con el esqueleto del layout, del blueprint, podemos ver que ya tenemos una estructura semejante a la estructura de nuestro elemento de la nota, ¿de acuerdo? No se preocupen si nos estamos yendo muy, muy a fondo con esto. Ya, de hecho, ya acabamos de diseñarla y esto fue la interfaz más complicada que hicimos. Ya nada más nos falta ver cómo es que el usuario lo va a ver, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto, como tip, me gusta pasar a la vista de diseño, que es donde veo como un acercado a cómo lo vería el usuario final. ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta acá? Pues ponerle texto dummy para ver qué es lo que se está presentando. ¿De acuerdo? Voy a poner acá text. La propiedad text es la que va a permitir ver esto. Entonces, aquí voy a poner esto es el título de la nota. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ahí estoy viendo un texto pues medio raro, no se parece nada a lo que tenía pensado yo con el diseño. Entonces, para eso hay que ponerle otra propiedad, hay que mandarlo al centro en su eje vertical. Entonces, para eso utilizamos la propiedad gravity, center vertical. Eso, si se fijan, ya nos lo centró. Y vamos a cambiarle el tamaño. Text size. Vamos a poner un 25 SP. Y en el text style le vamos a decir que sea en negritas. ¿De acuerdo? Eso ya cambia la forma en la que lo estamos viendo. ¿De acuerdo? Otra propiedad que le vamos a poner a esta. Déjenme ver. Ese ya está, nos falta el de acá, la fecha. Y esta fecha va a traer también, vamos a ponerle un texto dummy. Le vamos a poner aquí, digamos que era como en este formato, 07-1992 o 92. Luego, acá no, vamos a ponerle un text size. Este va a ser de 15 SPs y vamos a ponerle un gravity. Es el gravity solo, Gravity. Vamos a centrarlo verticalmente y vamos a alinearlo hacia creo que es la izquierda, sí, para no tener problemas de que se nos desalinee. Esto lo hacemos con un pipe y le damos left para utilizar la misma propiedad gravity para dos valores. Si se fijan, le estamos dando gravedad para centrarlo en su eje vertical, pero al mismo tiempo con la misma propiedad le estamos diciendo que también nos lo lleve a la izquierda, ¿de acuerdo? Ya tenemos ese texto ahí también y nos falta este de acá. Hay que ponerle un dummy text y usualmente pues ponemos este es el contenido de la nota seleccionada. ¿De acuerdo? Vamos a darle también un tamaño de texto. Vamos a ponerlo igual. Lo centramos verticalmente y le ponemos de tamaño 15. Y este elemento que estamos viendo ya se alcanza a parecer a lo que vemos acá. Pero si se fijan alrededor, hay espacios que no tenemos acá. Entonces, para eso les había dicho que al final lo iba a poner. Son estas propiedades que son paddings. Si alguno de ustedes viene de web, con CSS lo van a entender súper bien. Fíjense lo que pasa en el blueprint. Si yo las quito, ese padding ya no existe, ¿de acuerdo? Pero si las pongo, se acomodan mejor mis elementos y eso le da como una vista más, pues un poquito más sofisticada, ¿no? Más controlada. ¿Qué nos falta? Listo, creo que ya lo terminamos. Ya tenemos nuestro elemento de nuestra nota. El siguiente paso que hay que hacer es justo lo que les comentaba del Recycler View.
que es la onda esta de reciclar las vistas como tal, que eso es el paso más importante de nuestra aplicación ahorita y es lo que nos va a permitir ver realmente lo bueno que es Kotlin haciendo código, lo que nos permite hacer buen código, ¿no? Entonces hay que recordar, tenemos 3 elementos, bueno, 4. Tenemos el item container, que es todo nuestro elemento, todo esto que se sombrea, si se fijan. Todo eso es nuestro container. Luego dentro del container tenemos el node title y luego tenemos el node date y el node content. ¿De acuerdo? Para esto que sigue, vamos a crear una nueva clase que se llame, nodes adapter. Node adapter. Y si por ahí lo están pensando, el adaptador va a ser justo el que se va a encargar de gestionar toda la funcionalidad de nuestro Recycler View. Este realmente es el código más largo que vamos a hacer en esta aplicación y es lo que es lo que le va a dar vida a nuestra lista de notas. Entonces, lo primero que hay que hacer es heredar de la clase adapter que viene dentro de Recycler View y este adapter por sí, por su naturaleza, espera un view holder. Ahorita vamos a entender qué es un view holder. Entonces aquí le vamos a poner nodes view holder, pero este lo vamos a sacar de nodes adapter. De esta misma clase, ahorita la definimos. Y falta ponerle la declaración. Esta es la forma de heredar o de implementar otras clases en nuestra clase con Kotlin. Se manda a llamar como si fuera una llamada a un constructor. Otra cosa que hay que hacer acá es crear la clase. Bueno, acá hay que crear esa clase. Aquí nos da la ayuda el editor. Crear clase Nodes View Holder y le decimos que la cree adentro de la clase Nodes Adapter. Esta clase también la vamos a heredar de justamente la clase ViewHolder que viene dentro del paquete de Recycler View. Y esta misma implementación nos va a pedir que, fíjense lo que les decía, cambiar a la invocación del tipo constructor, que es lo que le ponen los paréntesis. Y como el ViewHolder va a recibir una vista, no se preocupen si no lo van entendiendo, ahorita que lo tengamos armado ya va a ser muchísimo más claro. Le estamos pasando un item view, ¿de acuerdo? Lo siguiente que hay que hacer, esto todo el editor nos va a ayudar a hacerlo. Si se fijan, solo es poner el cursor encima del error que tenemos y le vamos a implementar miembros. Seleccionamos todos estos y listo. Cosas importantes que hay que hacer aquí. Primero, antes que nada, para organizar, yo me llevo el view holder hasta el final de la clase, porque es una clase dentro de otra clase. Siguiente cosa importante, nuestro view holder necesita una lista de notas, ¿de acuerdo? Para hacer toda esa interacción, para ponerle los datos a cada vista, cada que cambien, necesita tener una lista de esas notas para sacar su información. Entonces, el constructor de nuestro adaptador va a recibir nodes, va a recibir un array list de el tipo nodes. Ahí vamos a detenernos un poquito porque aún no declaramos la clase notas. ¿De acuerdo? Para eso, voy a crear, no es más, ¿saben qué? Lo voy a hacer dentro de este mismo archivo porque es una sola línea. Voy a crear un data class que se llame node y que tenga como propiedades, tenga un title que sea del tipo string. Acá le vamos a poner val. Un title string. Acá está mal escrito. Title string que tenga un date, que también sea string, y que tenga un content. Content que también sea string. ¿De acuerdo? Y listo, ahí tengo mi clase. Entonces, el adaptador va a recibir una lista de notas, es decir, este elemento nodes va a ser mi lista, mi array list de node. Que si se fijan, node de mis notas, aquí está.
Acuérdense que sea el que esté en su paquete. Listo, ya tenemos este. También vamos a recibir un context que al final vamos a ver para qué nos va a servir ese context. Y como final vamos a declarar estas variables dentro de nuestra clase adaptador, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle notes es igual a notes, que es el que estamos recibiendo en el constructor, y context es igual a context que estamos recibiendo en el constructor. Listo. Luego, otra cosa importante es que ya vamos a tener el viewholder. Aquí sí es importante que pongamos atención. El viewholder lo que hace es que, si recordamos, nosotros creamos una declaración de vista con XML. Pero de alguna forma nosotros tenemos que tener un mecanismo para asignarle valores a esos elementos visuales, es decir, a esos text views. Tenemos que decirle, hey, el text view que tiene el ID del note title, pues asígnale este texto porque esta nota tiene este título, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos encontrar ese mecanismo que nos ayude a controlar esta vista, pero ya no en XML, porque en nuestro adaptador, pues ya lo estamos escribiendo con Kotlin. Entonces, ese mecanismo es el view holder. El view holder es el que, como su nombre lo dice, contiene la definición de la vista, pero lo podemos utilizar ya como un objeto de Kotlin, ¿de acuerdo? Para representarlo mejor, lo que vamos a hacer acá es que vamos a tener var container. Fíjense los elementos que tenemos en nuestro item. Tenemos container, tenemos el node title, tenemos el node date y el node content. Esos elementos son los mismos que nosotros queremos manipular o con los que queremos tener interacción. Entonces, obviamente nuestro view holder va a tener un container que es un linear layout, y acá vamos a hacer uso de los tipos de datos nulables. Un linear layout que puede que exista y puede que no, porque no queremos que truene nuestra aplicación. Y este lo vamos a igualar a nulo, ¿de acuerdo? Esto nos permite a que nosotros mismos nos obliguemos a que en algún momento le quitemos lo nulo a ese elemento, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos nuestro container, tenemos que tener nuestro title. Este va a ser también este es un text view. Text view también nulable y igualado a nulo. Si se fijan, los otros dos elementos también son text views, entonces podemos copiar acá, le podemos poner date y acá le podemos poner content. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer en nuestro view holder va a ser inicializar esos elementos. Le ponemos aquí la palabra reservada init, que básicamente nos abre un lambda del que hablábamos, que solo son las llaves, no es como invocar una función tradicional. Abrimos el lambda y esa función se ejecuta cuando se crea la instancia de este view holder. Ahorita les voy a decir en qué momento se crea. Lo que toca hacer aquí es que ya tenemos inicializado nuestro view holder. Ahora falta traerse las referencias de aquellos elementos, porque si se fijan, cuando lo inicializamos, todos los elementos valen nulo, es decir, valen nada. Por ejemplo, mi container necesita un elemento que estaba escrito en Java, en XML, necesita traerse esa definición y convertirla a un objeto linear layout que puedo utilizar en Kotlin. Esto se hace de la siguiente forma. Le vamos a poner container, va a ser igual a item view. Ojo bien aquí, yo estoy recibiendo en el constructor de mi nodes view controller un item view que es del tipo view. Entonces le pongo itemView.findView by ID, r.id, y aquí le voy a poner el ID del elemento que yo quiero traerme, que es el container, item container, ¿de acuerdo? Y así con todos mis elementos. Title es igual a itemView.findView by ID, r.id.nodeTitle, y así con los otros dos elementos, que el otro era date y el otro es content. Y acá no title, not date y not content. Listo. Déjenme decirle que ya tenemos el 70% de nuestro proyecto. Realmente esto es lo que está haciendo un poquito más complicado.
Por último, en nuestro view holder, lo que vamos a hacer es una función que nos permita bindear. ¿Qué es eso? Es traer este objeto view, meterlo a nuestro view holder y poderle poner la información de una nota a el text view que dice title, a este text view, ¿de acuerdo? Entonces, esta la vamos a utilizar al final de nuestro view holder. Vamos a crear font bind y este bind va a recibir una nota, note, del tipo nota de nuestra clase que hicimos y un context del tipo context. Van a ver para qué nos va a servir. Bueno, realmente se los adelanto, nos va a servir para cambiarnos a la pantalla del el detalle de la nota. ¿De acuerdo? Acá vamos a decirle, ok, tenemos el title. Va a ser igual, no, title, como es un optional, le ponemos su signo de interrogación, punto text, va a ser igual a note, la nota que estamos recibiendo, punto title. ¿De acuerdo? Igual con date, signo de interrogación, punto text, va a ser igual a note, punto date. Y content, ok, acá, punto text, punto text, no, estoy escribiendo mal la variable, es content.text es igual a note, obviamente, punto content, ¿de acuerdo? El context lo vamos a utilizar acá en el container. Cuando cuando el usuario le dé clic a nuestro container, es decir, a todo el elemento, vamos a ejecutar una acción. Entonces, para eso hay que ponerle un listener. Hay que decirle, hay que pasarle un método que nos permita escuchar cuando el usuario dio clic en ese container, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos container.set on click listener. Si se fijan, se abre nuestro lambda y aquí vamos a dejarle comentado, porque todavía no escribimos la otra clase. Le vamos a dejar comentado go to node detail. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a venir a terminar esto. Lo último que nos falta es llenar estos métodos del el adapter, que es realmente sencillo. Como solo regresa la cantidad de elementos que tenemos en nuestra lista de notas, podemos quitar todo este código, este bloque de código entre llaves y simplemente podemos igualar esta función a this.nodes.size. Todo esto que les estoy mostrando es realmente lo que podemos hacer con Kotlin. Este adaptador yo lo he hecho en Java y son como 150 líneas de código en Java con lo mismo que estamos haciendo. Y fíjense, llevamos 49 líneas de código y ahí nos vamos a quedar. Porque acá lo que vamos a hacer es que vamos a retornar. Si se fijan, nuestro método se llama onCreateViewHolder. Entonces, ¿qué vamos a retornar? Un NodesViewHolder, que es esta clase que tenemos acá, ¿de acuerdo? Vamos a retornar un NodesViewHolder y este viewholder va a recibir un itemView. Nosotros tenemos un mecanismo en Android que se llama LayoutInflator, que nos permite justamente hacer la conversión, por decirle de algún modo, de este XML en código de Kotlin, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar un LayoutInflator, .from, y le vamos a poner context parent, coma, que va acá. Lleva no, context punto inflate, y aquí en inflate le vamos a pasar el recurso que nosotros creamos, que si se fijan se llama note item. Este de acá se llama note item. Entonces le vamos a poner r. Recuerden dónde se guarda layout.note item. ¿De acuerdo? Lo que sigue es pasarle el parent que estamos recibiendo acá, de acá, parent,
Y le pasamos un false para que no lo atache a nuestra lista root, ¿de acuerdo? Este context nos está dando un error, vamos a ver por qué. Ok, this.context. Ok, me lo agregó 2 veces, pero así debería funcionar. Déjenme ver qué está pasando. From context. Esto debería de ir. Ya. Este es context. Y acá es context. Y aquí es context. Listo. Esto ya lo podemos quitar aquí el this. Ya lo tenemos ahí. Tenemos la clase context. Listo. Ya estamos retornando nuestro viewholder y lo último que falta es llamar a esta función para ponerle los datos de una nota a esa vista, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo nada más con una sola línea. Le vamos a poner holder.bind, que está recibiendo una nota. Le vamos a poner this.notes.get y si se fijan, este método nos está regresando una posición, que es la posición en la lista de notas de la nota que va a representar. ¿De acuerdo? Le vamos a poner un position y le vamos a pasar el contexto. Ahora sí, se los explico rápido. ¿Qué estamos haciendo? El viewholder está trayéndose la definición que hicimos en XML, se lo está trayendo para que lo podamos manipular con Kotlin. ¿De acuerdo? Los otros métodos de nuestro adaptador, que es el getItemCount, le está diciendo al mismo adaptador cuántos elementos va a mostrar en la lista. Cuántos elementos, cuántas notas tengo en la lista, ¿de acuerdo? El método de onCreateViewHolder lo que va a hacer es que con ayuda del layoutInflator va a convertir ese XML en un objeto del tipo view. Lo va a convertir en una vista que podemos manipular en Kotlin, ¿de acuerdo? Y el método onBindViewHolder le va a inyectar los datos de una nota a la vista que le corresponde, ¿de acuerdo? Esto es todo lo que teníamos que hacer para hacer nuestras notas. Ahora sí, vamos a verlo funcionando. Me voy a ir a la actividad principal, que es la que teníamos. Y aquí, nada más con cuestión de poner unas 5 líneas de código, ya vamos a poder ver nuestra lista. No se preocupen. Tenemos obviamente que tener una lista de notas, notes, que va a ser un array list del tipo note. Y este lo vamos a igualar a array list para ya tenerlo instanciado, ¿de acuerdo? Vamos a crear 2 funciones, una que se llame initData. Les comentaba al principio que no nos vamos a meter en temas de bases de datos ni nada. Vamos a crear información dummy, ¿de acuerdo? Con la ayuda del editor vamos a crear la función que escribimos que no existe. Automáticamente nos la crea acá y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer un ciclo for. Acá le vamos a poner in. Esta forma de escribir ciclos está muy cool porque no utilizas tanto código y haces una iteración entre 1 y 20 y la i representa cada una de esas iteraciones. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a decirle a nuestra lista de notes, le vamos a agregar una nueva nota que vamos a ponerle acá note title. Fíjense, nos va a recibir un title. Lo primerito es esta es la nota y hacemos uso de los string templates, ponemos signo de interrogación y la i para decirle esta es la nota 1, esta es la nota 2, esta es la nota 3, etcétera, con cada interacción. Como nota voy a poner la misma fecha, yo creo que voy a poner la misma fecha a todas, o es más, no, voy a ponerle que sea el i / de noviembre del 20, ¿de acuerdo? Y acá en el contenido solo le voy a poner este es el contenido de la nota. ¿De acuerdo? Listo. Con este código que acabo de hacer, yo estoy creando 20 notas. ¿De acuerdo? Porque pues solo quiero crear notas dummy para hacer la representación.
Y lo último que voy a hacer va a ser init views. Que recuerden, nuestro recycler view lo dejamos abandonado, ya no le hicimos nada. Otra vez creamos la función con ayuda del editor y lo único que hay que ponerle acá es recycler view, ¿cómo se llamaba? Notes list. Acá le vamos a poner notes list. Y fíjense que me está diciendo ahí from activitymain.xml. Esto lo logramos con el plugin que puse al principio de cuando empecé a codear. Noteslist.set, esta propiedad que voy a poner en true es para que el tamaño del recycler view no crezca con los elementos. Es decir, que los elementos estén pasando, pero que el tamaño no se modifique, sino eso va a hacer que se vea mal mi lista. Y final, le voy a agregar un adaptador. Entonces, noteslist.adapter es igual a un nuevo notes adapter. Y este notes adapter, recuerden que cuando lo hicimos va a recibir como constructor una lista de notas, que es la que acabamos de crear, y un contexto, ¿de acuerdo? Entonces se lo vamos a mandar acá, this.notes, y el contexto basta con que le pongamos this, y ya el compilador en automático, como es una actividad, la actividad representa el contexto de todo, entonces con que le pongamos this, ya es todo lo que necesitamos hacer. Entonces, lo que voy a hacer es que ya voy a ejecutar la aplicación. Yo creo ya hicimos muchísimo código, que realmente no es muchísimo, es nada de código. Voy a ejecutar mi aplicación y lo que tenemos que ver ahorita es realmente una lista de notas. Recuerden que cualquier duda que les vaya surgiendo acerca de ya sea del futuro o de futuros temas que se ven dentro del curso o de este workshop o de cualquier duda en general de Kotlin o de Android, pueden irla escribiendo ahí en la sección de preguntas y ya estas las vamos a contestar al final, ¿de acuerdo? Listo. Acá está, bueno, es que lo tenía minimizado, no se vio cuando se ejecutó, pero vamos a cambiar algo para que vean que no les estoy mintiendo. Esta es la nota, el número del workshop de hoy. ¿De acuerdo? La voy a volver a ejecutar. Me dice que ya estaba ejecutando la aplicación, la vuelvo a ejecutar. Y listo, fíjense, dice, esta es la nota 1 del workshop de hoy, 2 y hasta la 20, porque hasta allá hicimos la interacción, ¿de acuerdo? Algo que nos falta, fíjense, cada que le doy clic a la nota se ve ese feedback en cada elemento, ese lo logramos con la propiedad que le pusimos acá a nuestro container, que era esta que jalamos desde el paquete de Android, que es Selectable Item Background, ¿de acuerdo? Eso logra que hagamos esto. Entonces, ya para terminar, me gustaría que viéramos así rapidito cómo hacer la vista del detalle de la nota. Esto lo voy a hacer mucho más rápido para no llevarme más tiempo. Acá lo único que necesito es una clase de ayuda. Bueno, voy a crear la actividad. Es acá activity. Base, no, esta no. Es un empty activity. Voy a ir otra vez a full screen. Tenemos un new activity. Acá está. Empty activity. ¿De acuerdo? Y acá le vamos a poner note detail. Listo. Bien importante, acá voy a crear una clase que se llame constants. Igual aquí arribita sin ningún problema. Estas constantes me van a permitir trasladar información. Ahorita lo van a ver ustedes bien claro. ¿Qué voy a hacer? Listo. Voy a copiar una vista que yo ya tengo hecha, nada más para no llevarnos tanto tiempo. Si se fijan, tenemos nuestra actividad Note Detail, que va a ser la vista donde se va a ver el detalle de nuestras notas, y tenemos nuestro archivo de diseño, el Activity Note Detail. Acá, yo voy a pegar este código que ya tenía, le voy a poner acá.
fíjense la vista que se hizo. Se los explico rápido. Otra vez es un linear layout. Tiene un text view que es el título de la nota que está por acá. Tiene el text view que es la fecha de la nota y el contenido de la nota. Realmente es una vista solo con 3 text views, que ya vimos cómo declarar los text views, entonces se me hacía como un poco muy rebuscado volver a hacerlo. Y ya, tenemos la vista del detalle. Lo único que falta hacer es conectar esa nota cuando le damos clic, hacer que se vaya a la vista de detalle, pero hacer que los datos de esa nota vayan y se presenten a la lista de detalle. Si recuerdan, en nuestro adaptador, cuando hicimos el bind en el view holder, nosotros le pusimos aquí al container como el listen, le estamos diciendo, hey, cuando te den clic, manda esta información a la otra vista y jala a la otra vista, o sea, presenta a la otra vista. ¿De acuerdo? Entonces, justo eso es lo que vamos a hacer ya para terminar. Vamos a ir a nuestra vista de Node Details y algo bien importante que vamos a hacer acá es que vamos a hacer un Companion Object. Esto obviamente en el curso lo van a ver a fondo, pero les dejo como un spoiler para que lo investiguen. Es la forma de hacer un singleton en Kotlin. Investíguenlo y van a descubrir que es un singleton si no lo saben. Entonces vamos a tener un Companion Object acá. Y un truco ahí que tenemos con el editor, si le ponemos starter y le damos enter, nos va a generar un código que nos va a ayudar a inicializar esta vista. Lo único que falta poner es aquí donde nos está marcando rojo el node detail, que es el nombre de esta actividad, ¿de acuerdo? Acá en pod extra, fíjense, es donde nos vamos a ayudar de estos elementos de acá. Y básicamente lo que vamos a hacer es que cuando mandemos llamar el starter, le vamos a pasar los 3 datos que nosotros vamos a pintar en esta vista, que son, es el título, déjenme ver dónde la dejé, acá está, es el título, el date y el contenido de la vista, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos el método start, que está recibiendo un contexto y aquí mismo le vamos a decir, hey, pues también recibes un título, un creation date y un contenido, ¿de acuerdo? Entonces, acá está lo interesante. En el put extra vamos a agregar todos esos elementos, se los vamos a agregar al intent. Se los explico rápido. Un intent es el medio por el cual vamos a hacer la transición de una actividad a otra, es decir, de una pantalla a otra. Y ese intent puede tener información dentro. Esta información en este caso es nuestro título, la fecha de creación de nuestra nota y el contenido, pero necesitamos claves para saber qué elemento se guardó con qué clave. ¿De acuerdo? Por eso hicimos esta clasecita de acá que tienen las claves. Si se fijan, Note Title Key, Note Date Key, Note Content Key. ¿De acuerdo? Solo estamos diciéndole el título, guárdalo en esta clave. El creation date, guárdalo en esta clave y el content, guárdalo en esta clave. Eso nos va a servir también para extraer esa información. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos para extraer esa información? Obviamente necesitamos tener esas variables declaradas en nuestra actividad, que en este caso son title, que es un string nullable, date, que también es un string nullable, y content, que también es un string nullable. ¿Por qué? Porque al principio todavía no tenemos esa información hasta que la saquemos. ¿Cómo la sacamos? Vamos y hacemos una condición que le vamos a decir si el intent que nos está jalando la vista es diferente de nulo, o sea, si sí existe el intent, entonces vamos a asignarle estos valores a nuestras variables. Fíjense, tengo title, va a ser igual a intent.getStringExtra. Y me está pidiendo como el name. El name es esa llave de la que les estaba hablando. Entonces le pongo constants.note title key. ¿De acuerdo? Y eso lo voy a hacer igualito para los 3 elementos. Voy a poner aquí date y acá el note. Ok, note date key. Acá va content y le voy a poner note content key. Hasta este punto tenemos 3 variables que van a recibir
los 3 valores que necesitamos de cada nota cuando se cargue esta vista, pero aún no la representamos en nuestra vista como tal. Recuerden que en nuestra vista se llama los elementos igual note title, note date y note content, pero aún no lo asignamos ahí. Listo, ya con esto realmente terminamos todo. Vamos a ponerle que si el intent, justo dentro de esta condición, si el intent es diferente de nulo, es decir, que el intent sí traiga algo, vamos a crear una función que se llame init views. Ok. Init views y crear función. Listo. Aquí lo que vamos a hacer es básicamente el... ¿Cómo se llamaba acá? Tenemos node title, node date y node content. Entonces va a ser node title de activity node detail punto text va a ser igual a this punto title y luego node date de activity node detail punto text va a ser igual a this punto date y node content de activity node detail punto text va a ser igual a this punto content. ¿De acuerdo? Listo. Ya por fin terminamos de codificar nuestra actividad de detalle de la nota y lo último es solo conectar estas dos actividades que vamos a utilizar nuestro método start para mandar llamar esta actividad de detalle, pero pasarle esa información que va a mostrar. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer de nuestro adaptador y le vamos a decir aquí node detail.start. Le vamos a pasar, fíjense lo que nos dice ahí, un contexto, un título y un creation date y el contenido. Entonces, el contexto va a ser el que estamos recibiendo aquí también. Va a ser context. El título le vamos a poner note.title, note.date y note.content, porque es todo lo que vamos a recibir, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, pues nada, realmente ya terminamos la aplicación que íbamos a hacer. Vamos a ejecutarla. Listo. Esto lo que va a hacer es que cada que le demos clic a una de las notas, esa información se va a ir a la vista de detalle y la vamos a poder ver ya como una nota completa. Obviamente a este proyecto le falta guardar las notas en base de datos, hacer que sea editable la vista de detalle para que se guarde lo que editemos en las notas, etcétera. Pero al final lo que quería mostrarles es que realmente lo hicimos en menos de una hora, hicimos una aplicación que funciona y la hicimos con muy poquitas líneas de código. Estas son las bondades de Kotlin. Imagínense aplicar esto a un proyecto ya de gama alta, con un equipo de trabajo increíble. Les va a reducir muchísimo tiempo y les va a dar muchísimo, muchísimo valor como desarrolladores. Entonces, vamos a probar que sea cierto. Esta es la nota 2 del web service de hoy. Le damos y nos vamos al detalle de la nota. Listo, si se fijan, esta es la nota 2 del workshop de hoy. Tenemos la fecha, tenemos el contenido de la nota. Si nos vamos para atrás y escogemos otra nota, la 14, listo, esta es la nota 14, tenemos la fecha y tenemos el contenido de la nota.